Ya, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por asistir. Ya esta es la séptima charla del proyecto FOI 210023 que se titula Microred eléctrica para una agricultura energéticamente sustentable. El día de hoy nos acompaña Héctor Yang de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile. Una pequeña biografía. Héctor nació en Valparaíso, Chile, en 1984. Recibió el título de Ingeniero Civil Electrónico y el grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Frontera en el año 2009. Obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, Chile, en el año 2014. Y desde el año 2014 se desempeña como docente e investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Frontera en el área de electrónica de potencia. Los intereses del doctor Héctor son modelado y control de convertidores de potencia, accionamientos eléctricos, sistemas de energía renovables y microredes, ¿ya? Y hoy nos presenta la charla titulada Control predictivo sin modelo fenomenológico de convertidores de potencia. Gracias, Héctor, por tu tiempo y puedes comenzar. Muchas gracias, Claudio. Gracias también por la oportunidad de presentar en esta instancia. Y bueno, como acaba de decir Claudio, el título de esta charla va orientado a la aplicación de lo que se ha llamado control predictivo sin modelo o control predictivo sin modelo fenomenológico a convertidores de potencia. Quise hacer una breve revisión de lo que ha sido nuestra experiencia trabajando en este tema en los últimos años. Entonces, para poder comprender bien el trasfondo del trabajo que se está realizando en esta variante de control predictivo, lo primero que hay que establecer es que las diferentes aplicaciones de métodos de control predictivo que han sido utilizadas en diferentes ámbitos de la ingeniería eléctrica en particular y control de convertidores, se dividen generalmente en dos clases: la de conjunto de control continuo y conjunto de control finito. Ambas clases comparten las mismas características atractivas que hacen que el control predictivo haya sido muy bien recibido por la comunidad científica, que es la posibilidad de trabajar con restricciones matemáticas desde el punto de vista de las limitaciones del control de una manera natural, y también la posibilidad de realizar control multivariable. Sin embargo, tienen algunas diferencias importantes. Por ejemplo, los métodos de control predictivo que se basan en conjunto de control continuo, para empezar requieren modulador, porque como trabajan en el ámbito continuo, necesitan poder transformar las señales de referencia de tiempo continuo a pulsos que sean posibles de aplicar a los inversores. Eso hace que tengan frecuencia de conmutación fija, lo cual es una gran ventaja, pero generalmente requieren horizontes de predicción más largos y el proceso de optimización, por lo menos desde el punto de vista matemático, es más complejo y tienden en algunos casos a tener una carga computacional un poquito más alta. En cambio, el conjunto de control finito, una de las características más destacables y positivas, o que por lo menos hace que tenga algunos resultados interesantes, es que opera sin modulador. Eso implica que se puede inmediatamente evitar el retardo característico del proceso de modulación y por lo tanto tienen un desempeño dinámico mucho más rápido que las técnicas basadas en conjunto de control continuo o basadas en control lineal. Eso sí viene con el precio de tener que trabajar con frecuencia de conmutación variable, lo cual no siempre es un aspecto positivo y generalmente se menciona como una limitación o una pequeña desventaja del control predictivo de estado finito. Lo que sí generalmente se aprovecha para combinarlo con la estrategia de sin modulación y por lo tanto de rápida ejecución es utilizar un horizonte de predicción corto, lo cual hace que matemáticamente y computacionalmente sea mucho más liviano de ejecutar, y el proceso de optimización también es simple porque, como indica su nombre, el conjunto de posibles acciones de control es limitado, es finito, y por lo tanto la optimización muchas veces se realiza de manera exhaustiva, o sea, probando todas las combinaciones posibles y seleccionando aquella que sea óptima en algún sentido. El algoritmo general de un control predictivo
de estados finitos se basa, como ya decíamos, en la existencia, en el caso de un inversor trifásico de 2 niveles, solamente de 8 vectores u 8 posibles combinaciones de los estados de activación de los switches, lo cual nos lleva a 6 vectores activos y 2 vectores cero. Si uno mira con más detalle esta situación, solamente tenemos 7 posibilidades diferentes, por lo tanto la optimización es bastante fácil, solamente hay que probar cada uno de los vectores de voltaje que puede generar el inversor y en función de eso elegir cuál es el óptimo en algún sentido. Entonces el algoritmo generalmente comienza en cualquier instante de tiempo o cualquier periodo de trabajo del algoritmo en medir las variables eléctricas, luego aplicar la acción de control óptima que fue calculada en un instante anterior. A partir de ahí, estimar las variables futuras, generalmente puede ser un control de corriente o un control de voltaje, estimar ese estado a un paso de muestreo hacia el futuro, y luego empezar con el proceso de la prueba de cada uno de los vectores candidatos. Por eso es que aquí en este for, en este pseudocódigo, tenemos 7 iteraciones, porque vamos a probar cada uno de los diferentes estados de conmutación, lo cual nos lleva, utilizando un modelo de predicción, y aquí es donde va un poco la línea de esta presentación, utilizando un modelo matemático, predecir cuál es el efecto que tiene cada acción de control y aplicar una función de costo. Esa función de costo nos permite medir la calidad del resultado de cada acción de control y en función de eso podemos detectar si es o no la óptima, y una vez que se encuentra la óptima, poder almacenarla en la memoria para aplicarla en el siguiente intervalo de muestreo y así iterativamente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si no tenemos un modelo de predicción que sea preciso, nuestras predicciones van a tener errores y por lo tanto el proceso de optimización no va a poder completarse exitosamente. Así que un primer paso para poder establecer el efecto de estos errores de modelación lo hicimos en un trabajo del año 2006, donde considerando un sistema muy simple, que es el inversor trifásico de 2 niveles con una carga resistiva inductiva y una fuente, lo cual representa, por ejemplo, una conexión a la red eléctrica de un inversor, por ejemplo, una aplicación de energías renovables. Su modelo dinámico es este que se muestra acá. Esto puede estar, generalmente se implementa en variables alfa-beta para poder reducir un poco la carga computacional en contraposición de trabajar en el sistema trifásico original. Entonces, este modelo dinámico se puede, y generalmente es lo que se hace primero, se discretiza, se pasa a tiempo discreto, y eso nos lleva a una ecuación de predicción, que nos permite calcular la corriente en un instante futuro, suponiendo que se le aplica alguna señal o algún voltaje de entrada generado por el inversor trifásico. Entonces acá lo que nosotros hicimos es considerar que los parámetros reales que tiene el sistema, en este caso la inductancia, la resistencia, pueden tener un cierto error de modelado. Ese error de modelado se representa con esta variable de incertidumbre tanto en la resistencia como en la inductancia. Y en función de eso hicimos un estudio detallado de cuáles son los efectos de diferentes grados de incertidumbre en el sistema. Entonces, en estos resultados que tenemos acá en la columna del lado derecho, tenemos en el eje X un factor, digamos, una razón de la inductancia modelada en nuestro sistema de predicción, el valor de inductancia que nosotros estamos usando para hacer las predicciones, dividido por el valor de la inductancia real en el sistema. Eso significa que si este valor es 1, entonces tenemos una inductancia libre de error, porque son iguales ambas, la utilizada para el modelo y la real en el sistema, pero si tenemos un valor menor a 1, significa que nuestra inductancia modelada en el sistema resulta ser menor que la inductancia real, y viceversa, si estamos en un valor mayor a 1, tenemos en el otro sentido la incertidumbre. Y acá, en esta familia de curvas, tenemos los efectos de diferentes razones de error entre el valor modelado y el valor real del sistema para la resistencia. Y aquí el resultado, bueno, fácilmente nos podemos dar cuenta de que el mejor caso es cuando no tenemos ningún error de predicción. Y cuando tenemos un parámetro en nuestro sistema, en nuestras ecuaciones de predicción, tal que el valor modelado de nuestra inductancia es más grande que el valor real instalado en la carga, entonces tenemos un error que se ve a simple vista que es asimétrico. O sea que nos da lo mismo si nosotros sobreestimamos el valor de la inductancia que si nosotros lo subestimamos.
Y además de eso tenemos que sumar el hecho de que cuando tenemos un error de inductancia, el error de predicción no solamente depende del valor o de la razón de qué tan equivocados están nuestros parámetros, sino también depende del ángulo instantáneo que existe entre el vector de corriente que nosotros estamos midiendo en el sistema y el vector de voltaje que nosotros estamos aplicando. Y eso hace mucho más complejo el asunto, porque resulta que incluso dentro de un mismo intervalo de ejecución de nuestro algoritmo, dependiendo de cuál es el vector que estamos probando, recordemos que todos apuntan en direcciones diferentes, podemos tener diferentes grados de error, siendo el máximo error cuando el vector de corriente y el vector de voltaje están 180 grados o están diametralmente opuestos unos con los otros. Entonces, lo que quiero obtener al mostrar esta diapositiva es que comprendamos el efecto que tiene el error en los parámetros cuando nosotros hacemos control predictivo. Lo cual, si lo vemos desde el eje del tiempo, o en la dimensión del tiempo, aquí en el lado izquierdo tenemos los efectos de una resistencia que está mal estimada, y nos damos cuenta de que el principal efecto en el control predictivo es que empezamos a tener una mayor cantidad de error en estado estacionario. Y si miramos el caso de la inductancia, que es un poco más notorio el efecto, cuando, específicamente cuando tenemos una inductancia que está siendo sobreestimada con respecto a lo que tenemos realmente en nuestra planta, empieza a aparecer una cantidad de distorsión armónica mucho más grande que en el caso nominal. Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que nuestro control predictivo siempre va a tener la limitación de que el desempeño va a depender de la calidad del modelo de predicción. Y el problema es que los sistemas físicos no siempre son conocidos de antemano, pese a que la estructura, por ejemplo en este caso tenemos una estructura resistiva inductiva con una fuente, la estructura es bien conocida, pero los parámetros pueden cambiar bastante dependiendo de variables ambientales, del envejecimiento de los sistemas o simplemente del desconocimiento previo que podemos tener de un sistema, o los cambios en los parámetros que pueden ocurrir en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ojalá un alto desempeño del control con un mínimo conocimiento, ojalá cero conocimiento previo del sistema controlado, que el controlador tenga la capacidad de adaptarse a cambios en el sistema y además poder mantener las ventajas del control predictivo de estados finitos, o sea, la simplicidad en su implementación, la rápida velocidad de respuesta y la flexibilidad para el diseño de sistemas de control multivariable o sujeto a restricciones. ¿Cómo hemos propuesto nosotros realizar este control? Hay diferentes formas, diferentes estrategias de control predictivo que se ha llamado en la literatura sin modelo, y la variante que nosotros hemos trabajado es utilizando una estructura matemática genérica, tal que nosotros no debamos aportar mucho conocimiento con respecto a la estructura o con respecto a los parámetros del sistema a controlar, y que es el modelo autorregresivo con entrada exógena o ARX. Bueno, aquí un comentario, ¿no? A veces es un poco raro decir control predictivo sin modelo, porque resulta que siempre vamos a necesitar algún tipo de modelo, por simple que sea, siempre necesitamos un modelo de predicción. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con el nombre de control predictivo sin modelo, pero es lo que se ha adoptado en la literatura, entonces uno sigue con eso. Por eso a veces para definirlo un poquito más, le llamamos control predictivo sin modelo fenomenológico, porque eso es lo que estamos tratando de obviar un poquito. Entonces, en el caso de utilizar una estructura RX, por ejemplo, para el control de corrientes, aquí tenemos las corrientes en alfa y beta, nosotros sabemos que las variables de entrada a nuestra planta van a ser los voltajes aplicados por el inversor, voltaje en el eje alfa y en el eje beta, y tenemos como función de transferencia o como lo que relaciona la entrada y la salida, estos polinomios propios de la estructura ARX, donde cada uno de estos polinomios están compuestos de una serie de coeficientes que en el futuro tenemos que estimar basándonos en datos de entrada y salida del sistema. Ahora, ¿de qué manera vamos a poder estimar esos parámetros o esos coeficientes? Bueno, la forma más tradicional y más directa es utilizar la estrategia de mínimos cuadrados recursivos, el algoritmo de mínimos cuadrados recursivos, el cual no es un método para nada nuevo, fue inventado ya en el pasado por Gauss, el gran matemático, y redescubierto en los años 50 por Plackett, y por lo tanto ha tenido una amplia aceptación en varias tareas relacionadas en el ámbito de la ingeniería.
Esta formulación se trata de una versión del método de mínimos cuadrados, pero que se presta muy bien para implementación en línea, la implementación computacional con un costo computacional relativamente bajo. Y la idea básica es poder calcular una estimación cada vez mejor del vector que contiene a todos los parámetros del sistema que nosotros queremos identificar, añadiendo un vector de corrección a una estimación previa. O sea, va evolucionando constantemente para poder obtener una mejor estimación de los parámetros. Y la corrección se hace en función de nuevas mediciones y datos previos del sistema en cuanto a entradas y salidas. Ahora, si nosotros queremos aplicar esta técnica al control predictivo, en este caso de corriente, lo que podemos hacer es representar de una manera distinta el modelo ARX que presentamos anteriormente, donde las corrientes en alfa y beta van a estar en función de, por un lado, los coeficientes de los polinomios que mencionamos anteriormente, los cuales vamos a tener que estimar, y también podemos ver que las corrientes están en función de sus valores pasados, o sea, tenemos que almacenar en memoria los valores de corriente anteriores y también las acciones de control que han sido aplicadas en el pasado. Toda esa información nosotros la podemos tener fácilmente, entonces todo lo que hay que hacer es organizar estos datos en diferentes vectores y variables y aplicar el algoritmo de cuadrados recursivos. Entonces, lo primero que hacemos es organizar todos los parámetros, que serían los coeficientes de los polinomios del modelo ARX, en estos vectores θ1 y θ2 que contienen a todos estos parámetros, y las mediciones, tanto de las variables controladas como de las entradas al sistema, se almacenan en estos vectores φ1 y φ2, que se conocen como regresores del sistema. Entonces, una vez ordenada la información de esta manera, se ejecuta en cada paso en cada iteración del control predictivo, se ejecuta el algoritmo RLS, que son estas tres ecuaciones, que son bastante simples de implementar en código y en tiempo real, y que básicamente nos actualizan el vector θ que tiene a los parámetros estimados en función del valor anterior de este vector de parámetros, mediante esta matriz de ganancia. Y esta matriz de ganancia está relacionada con el error de predicción. Y ese error de predicción, si uno analiza las ecuaciones anteriores, se puede deducir que se calcula en función de la corriente que se mide en un instante dado de la ejecución del algoritmo y el producto del vector de regresores con el vector de parámetros. Entonces, la implementación de estas ecuaciones no necesita mayor información que esa, y el único parámetro que nosotros debemos ajustar en algunos casos es el factor de olvido, que nos ayuda a darle una ponderación mayor o menor a los datos nuevos, y de esa manera nos permite darle ya sea una mayor robustez al sistema cuando este parámetro lambda está más cerca de 1, o bien darle al sistema una rapidez de convergencia más grande cuando este valor lambda se hace más pequeño. En cuanto a las predicciones para la ejecución del control predictivo, se puede hacer simplemente iterando la ecuación de predicción o de estimación. O sea que si queremos conocer el valor de la corriente en K más 1, todo lo que tenemos que hacer es conocer el vector de los regresores en K más 1, lo cual es fácil de hacer en la práctica porque solamente tenemos que introducir, o sea, corremos el índice 1 hacia la derecha, y de esa manera está en función este vector phi de los voltajes futuros que nosotros le vamos a aplicar a nuestro inversor. Pero esto es perfectamente consistente con un algoritmo de control predictivo porque nosotros vamos a estar permanentemente probando los vectores futuros para ver cuál es su efecto en las variables que queremos controlar. Por lo tanto, no hay ningún problema en la implementación de este algoritmo. Ahora, esta estrategia es la que nosotros propusimos en este paper del año 2020, donde el modelo de control predictivo convencional, que se basa en un modelo matemático fijo del sistema, modelo que nos permite predecir las variables de corriente, en este caso a K más 1, en función de las entradas, se reemplaza por un esquema de estimación, donde básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar el modelo fenomenológico por el modelo ARX, y sus coeficientes van a estar siendo permanentemente estimados en línea para obtener también un valor de corriente estimada al instante futuro. ¿Cómo se ve a grandes rasgos el algoritmo o el diagrama de flujo de la implementación de este control predictivo sin modelo fenomenológico? En una primera etapa, o sea, esto es básicamente lo mismo que mostré anteriormente para el algoritmo de control predictivo, excepto esta parte, donde lo que se hace es
actualizar los vectores regresores, es decir, almacenar la data de corrientes y voltajes medidos en el sistema, ordenarlos de la manera en la que ya se explicó en los vectores regresores, aplicar el algoritmo RLS, con lo cual vamos a tener los vectores de coeficientes del modelo ARX, y luego poder hacer las predicciones de las variables al instante k+1, las cuales después se utilizan normalmente en el proceso de optimización, y de esa manera se selecciona el vector óptimo a aplicar en ese instante de muestreo. ¿Cuál es el resultado que se obtuvo con esta estrategia? Aquí muestro solamente los resultados experimentales obtenidos, donde una prueba, la que se muestra en el lado izquierdo, en la columna izquierda, es cuando se probaron errores paramétricos. Eso significa no alterar la estructura del modelo que se estaba considerando, en este caso una carga resistiva inductiva, sino que cambiarle solamente los valores a los parámetros. En este caso se consideró un valor real de inductancia, el 100% más grande que el valor modelado en el modelo de predicción, y un valor de resistencia 50% más pequeño que el valor modelado. Entonces, con ese error, nosotros podemos ver que el control predictivo convencional tiene una cantidad notable de oscilaciones, de distorsión y también de error de control. Sin embargo, el control predictivo model free funciona prácticamente normal, sin mayores oscilaciones, ya que su modelo de predicción es actualizado en tiempo real. Y una prueba aún más interesante es cuando se hizo un cambio diametralmente opuesto, digamos, o un cambio radical en cuanto a la estructura de la carga que se estaba alimentando. Se pasó de una carga resistiva inductiva, con los valores convencionales y sin error de modelado, a una carga RLC, que tiene un comportamiento dinámico totalmente diferente. Entonces podemos ver en el caso del control predictivo convencional cómo prácticamente se pierde la capacidad de controlar la corriente en el sistema, mientras que el control predictivo model free fue capaz de adaptar la estructura de su modelo de predicción y, tras una muy breve transiente, poder seguir controlando el sistema de manera normal. Otro ejemplo interesante que podemos analizar en cuanto a aplicaciones del control model free es en el inversor formador de red, que tiene una aplicación importante en microredes de tipo aislado, donde al inversor se le conecta un filtro LSL para lograr controlar el voltaje en su salida. Entonces, una de las características que tiene este sistema es que, por la estructura del filtro, las dinámicas son de orden superior en comparación con un filtro inductivo, y por lo tanto presenta algunas dificultades de control un poco más altas que el caso que vimos anteriormente. Entonces, en el caso del control predictivo convencional, lo que uno tiene, nuevamente, un modelo de predicción matemático con los parámetros idealmente lo más cercanos posible, y lo que utilizamos es una función de costo que relaciona una referencia de voltaje en el capacitor de salida con los valores medidos. Ahora, en el control predictivo model free, lo que vamos a hacer es utilizar la misma idea anterior, es decir, un modelo basado en la estructura ARX, para poder hacer la predicción del voltaje en el condensador en un instante futuro. Este trabajo fue publicado este año, y a continuación les voy a mostrar primero la estructura del controlador y luego algunos resultados que se obtuvo en esa ocasión. Bueno, en primer lugar, la función de costo que se utilizó para el algoritmo de control predictivo sin modelo fue exactamente igual a la función de costo del control predictivo convencional, para poder hacer una comparación justa. Y esa función de costo básicamente contiene el error de seguimiento del voltaje en las coordenadas alfa y beta, y también un factor de penalización para las conmutaciones, y un término que se utiliza para poder compensar un poco el orden superior de la dinámica en el filtro inductivo, en el filtro capacitivo. Ahora, en cuanto a las estructuras para poder obtener los modelos de predicción, tenemos dos funciones de transferencia, o dos grupos de funciones de transferencia. Uno que relaciona las corrientes de salida del inversor con los voltajes de salida del inversor, y otro que relaciona los voltajes en el condensador del filtro con la misma variable de entrada, que serían los voltajes producidos por el inversor. Entonces, ahora en este sistema tenemos más carga computacional, porque tenemos que ejecutar este algoritmo
de estimación 2 veces, por así decir, para poder, por un lado, obtener el modelo de corriente y por otro lado, el modelo de voltaje. Los resultados que se obtuvo con esta implementación, en el lado izquierdo tenemos el control predictivo convencional, primero para el modelo exacto, lo cual lleva poca distorsión y un control adecuado en la referencia, pero luego con un 30% de error en el modelo de la capacitancia de filtro, observamos una distorsión armónica bastante elevada en el caso del control predictivo convencional y un error de modelación también del 30% en la inductancia del filtro, igualmente lleva un aumento en la distorsión. En cambio, el control predictivo model free, en cualquiera de las tres situaciones, tanto el modelo exacto como con error en la capacitancia y la inductancia, mantiene un desempeño armónico bastante superior al control predictivo convencional. Lo cual, si uno lo analiza desde el punto de vista del cumplimiento de normativas de red, es bastante evidente que el control predictivo convencional falla en cumplir las normas de contenido armónico, especialmente cuando tenemos error de modelado en los parámetros. En cambio, el control predictivo model free es capaz de mantenerse permanentemente dentro de los límites de contenido armónico especificados por la normativa. Bien, y para salir un poco, para mostrar una proyección de las técnicas de control predictivo model free en otros ámbitos, les quiero mostrar también un trabajo que hicimos en la aplicación de esta técnica para el control de una máquina eléctrica de inducción, donde la técnica de control predictivo se llama PTC, control predictivo de torque, que ha demostrado ser una alternativa eficaz para esquemas que son tradicionales en la industria, como el control orientado por campo y el DTC. Ahora, nuevamente, el desempeño del control predictivo de torque está limitado por la calidad del modelo matemático que se usa en las predicciones, y si vemos acá el esquema del control predictivo de torque, se basa en una referencia de torque electromagnético que tiene que ser aplicado a la máquina para lograr, por ejemplo, un control de velocidad. También se debe mantener estabilizado el valor o la amplitud del flujo de estator, y para ello necesitamos alimentar a la función de costo con predicciones del flujo de estator y del torque electromagnético. Entonces, para eso generalmente se utilizan un conjunto de ecuaciones basadas en el modelo fenomenológico de la máquina, pero una dificultad adicional que tiene es que estos modelos de predicción dependen de los flujos de estator y de rotor. Y en una máquina eléctrica de estas características, los flujos magnéticos no pueden ser medidos directamente, así que siempre tienen que ser estimados. Si revisamos las ecuaciones que se utilizan en el control predictivo de torque, tenemos la predicción de torque electromagnético, que depende de las predicciones, como ya dije, de flujo de estator, y también la predicción o el valor futuro de las corrientes de estator. Necesitamos también conocer, bueno, esta predicción de flujo de estator en términos de variables o de parámetros de la máquina, como la resistencia de estator, que obviamente nosotros estamos tratando de depender lo mínimo posible de estos parámetros de la máquina, y las corrientes de estator también dependen de una serie de parámetros propios de la máquina, como son las inductancias de estator y de rotor, y las resistencias. Y por último, la función de costo, que se basa en el error de seguimiento del torque electromagnético de referencia y del flujo de estator, asociados por un factor de peso que se diseña en función de la aplicación. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta para lograr un control predictivo de torque que sea menos dependiente de los parámetros? Nuevamente proponemos utilizar estas estructuras matemáticas ARX, que son genéricas y por lo tanto no dependen del modelo en particular o del sistema en particular que vamos a controlar, y el objetivo es identificar los coeficientes del modelo ARX a partir de datos medidos. Un tema así que vamos a tener que considerar es la estimación en línea de la resistencia de estator, para poder mejorar la estimación de flujo y hacerla más independiente de las posibles variaciones que puede tener esa resistencia de estator durante la operación de la máquina. Este trabajo y esta propuesta también es un trabajo reciente que se publicó en un congreso el año pasado. Entonces, en cuanto al esquema de implementación de esto, tenemos hasta acá es más o menos lo mismo, tenemos la predicción de torque y de flujo y la minimización de la función de costo, pero tenemos que de alguna manera
lograr hacer estas predicciones de torque y flujo basándose en datos medidos de la planta y no necesariamente del modelo fenomenológico. Entonces, nuestro modelo de predicción ARX se basa, por un lado, en un modelo de las corrientes de estator del sistema, nuevamente una estructura ARX con entradas que son los voltajes proporcionados a la máquina desde el inversor, y el otro modelo que tenemos es el del flujo de estator, basado también en una entrada que sería el voltaje generado por el inversor. El problema que se nos genera aquí en esta propuesta o en este approach a la solución del problema es que nosotros no contamos con una medición confiable del flujo de estator, y por lo tanto cuando en el algoritmo RLS se necesita estimar el error o medir el error de estimación, eso no se puede hacer de manera directa. Esta parte es la que falla porque no podemos hacer la diferencia entre el estado que estamos estimando y la predicción que nos entrega nuestro modelo, porque no tenemos acceso a medir esa variable. Entonces, la solución parte, bueno, aquí les voy a mostrar un poco más el detalle de las ecuaciones que se usaron para la predicción de torque, por ejemplo, donde la corriente de estator, tanto en sus componentes alfa como beta, se logran a partir del producto de los vectores regresores en alfa y beta, multiplicado por los vectores de parámetro para estas funciones o estas estructuras ARX relacionadas con la corriente, y las estimaciones o la predicción a futuro del flujo de estator se hace de la misma manera. O sea que tenemos que obtener estos vectores de regresión y los vectores de parámetro. Pero ¿cómo obtenemos la medida del flujo de estator? Eso lo hacemos a partir de un estimador que además va a tener que encontrar un valor aproximado o una estimación en tiempo real de la resistencia de estator en la máquina eléctrica. Esta estimación de la resistencia de estator la hicimos basándonos en una estrategia basada en datos, que se conoce como regresión con soporte vectorial, que es una herramienta basada en aprendizaje supervisado y que requiere una etapa de entrenamiento previo. O sea, basado en datos de la planta, se logra un modelo que nos permite estimar el valor del flujo de estator en función de entradas que son la velocidad de rotor y la corriente de estator, que son ambas variables que se pueden medir normalmente. Y para poder lograr estimar el valor de la resistencia de estator, se utilizó una estrategia basada en un estimador por modo deslizante, donde a través de un modelo ajustable, que depende justamente de este parámetro RS, se logra obtener, a partir de una estimación inicial bastante gruesa de la resistencia de estator, poder seguir en tiempo real el valor aproximado o valor real de la resistencia de estator a medida que la máquina va a funcionar. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta estrategia? Aquí solamente tenemos resultados por simulación. Actualmente estamos trabajando en llevar esto al ámbito experimental. En el caso del control predictivo de torque convencional, cuando trabajamos con parámetros exactos, la máquina funciona bien en términos del seguimiento de la velocidad de referencia, y cuando introducimos un cambio del 50% en los valores de las inductancias de magnetización, inductancias de estator y de rotor, tenemos graves problemas con las corrientes, sufren grave distorsión y por lo tanto no es un resultado muy aceptable. En cambio, en el caso del control predictivo model free, que se basa en la estrategia que mostramos recién, prácticamente no hay distorsión adicional de las corrientes y el control de velocidad y de torque se puede realizar de manera más o menos normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, además de una incertidumbre en los valores de las inductancias, tenemos un error o una estimación defectuosa de la resistencia de estator? En ese caso, cuando se introduce, además de los errores en las inductancias, un error de estimación en el valor de la resistencia, la velocidad simplemente no se puede controlar con el PTC convencional. Las corrientes divergen y el torque electromagnético también. En el caso del control predictivo model free, el desempeño se ve afectado de manera notable, o sea, la velocidad de respuesta para el seguimiento de velocidad sufre un cambio con respecto a su caso nominal,
pero se mantienen todas las variables estabilizadas con solamente un poco de distorsión adicional en las corrientes de estator, y el torque electromagnético también se mantiene acotado, de manera que la máquina puede seguir operando aún frente a incertidumbres severas de los parámetros de la máquina de inducción. Bueno, como conclusión, el algoritmo Model Free, o libre de modelo fenomenológico, ha demostrado ser eficaz en aplicaciones típicas de convertidores de potencia, como son el control de corriente o el control de voltaje en un sistema con filtro LCL o en accionamientos eléctricos. La ventaja es que, al no depender del conocimiento exacto de los parámetros o de la estructura de la planta que estamos controlando, esta estrategia de Model Free ofrece una mayor robustez ante errores o incertidumbres de modelación, y al mismo tiempo permite mantener las características favorables del control predictivo, como son la rápida velocidad de respuesta y la flexibilidad de diseño. Las dificultades que existen al aplicar el método son principalmente en sistemas cuyos estados no se pueden medir de manera directa o de manera confiable, como lo que vimos recién en el caso de la máquina de inducción. Y por eso la investigación, creemos nosotros, que tiene que estar en línea con obtener métodos de estimación que sean más confiables, basados en datos, y que nos permitan utilizar también diferentes estructuras matemáticas para poder hacer la predicción y hacernos cada vez más independientes del conocimiento previo de la estructura del sistema que se va a controlar. Bien, esa sería mi presentación. Si hay alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Héctor, por tu presentación. ¿Preguntas? Puedes levantar la mano. Vi que Diego ahí estaba bien. Gracias, Héctor, por la presentación. Ujú. Yo tengo dos preguntas. Sí, Primero, me di cuenta que utilizaron modelos ARX, pero en teoría es posible utilizar algún otro tipo de modelo. En particular, cambió la estructura de los modelos utilizados. sí, totalmente. El ARX es solamente una de las estructuras que se puede utilizar. La otra que está teniendo está levantando gran interés en aplicaciones de control predictivo Model Free son los modelos ultralocales. Esos Ya. modelos ultralocales se basan, o el fundamento es lograr trabajar con tiempos de muestreo suficientemente pequeños como para poder aproximar toda la respuesta del sistema a una variación lineal en función de los mínimos parámetros, o sea, un poco las lecturas de entrada-salida, y ir generando un modelo muy simple, pero que es válido solamente durante un tiempo muy acotado, con una linealización continua. Y eso también se está utilizando bastante en aplicaciones en máquinas eléctricas, principalmente en máquinas de imanes permanentes, y posiblemente otras, que es un tema muy activo últimamente. Ya, pero, ok, entiendo. ¿Cómo se llama? Los modelos que ya teníais para la dinámica del convertidor, ¿son parecidos a los del RX? ¿O el RX como que te cambia la estructura? O sea, en teoría podría utilizar RLS con el mismo modelo que ya teníais, con el modelo Eh, original, ¿no? Porque serían como los parámetros que cambian. ¿O el sí, modelo no captura toda la dinámica? sí, tienes razón. O sea, uno podría, en lugar de pretender cambiar la estructura del modelo por una estructura genérica, como puede ser ARX o modelos ultralocales, uno podría pretender obtener una mejor estimación de los valores de inductancia, resistencia, etcétera, de los parámetros del sistema. Pero eso no ayuda en el caso donde haya una mayor incertidumbre, por ejemplo, en las dinámicas, donde hay algunas dinámicas de orden superior que tú no consideraste en el modelo inicial y que podrían afectar también a tu desempeño. Entonces, la gracia de utilizar una estructura genérica es que no tienes que preocuparte de la modelación dinámica previa, sino que solamente darle las características suficientes, por ejemplo, el orden suficiente de los polinomios del modelo de RX para que capture las dinámicas que interesan para un determinado desempeño. Y eso le da Vale, un grado adicional de robustez. súper, súper. Me queda. Y una duda más. Ujú. ¿En algún momento tuvieron algún problema con la velocidad de convergencia del RLS? Y Como que en algún momento el modelo cambiara mucho, por ejemplo, cuando hicieron el cambio de carga. claro, la verdad es que los tiempos
los tiempos de convergencia son tan rápidos para en comparación con las dinámicas o con los tiempos en los que van cambiando los parámetros, que la verdad es que ese ha sido el menor de los problemas. Vale. Porque en realidad, en el caso de una máquina, por ejemplo, de un sistema eléctrico en general, los parámetros no tienden a cambiar demasiado rápido. Quizás podría ser en un impacto de carga, pero eso ya es más como una perturbación del sistema que un cambio en la dinámica en sí. Entonces, el principal problema lo hemos tenido en términos del tiempo de ejecución de los algoritmos, que a veces se ponen un poco pesados en cuanto a la ejecución en tiempo real. Entonces, también otro desafío y otra línea es lograr optimizar los tiempos de ejecución o encontrar algoritmos que sean más rápidos para lograr una convergencia suficientemente rápida, pero al mismo tiempo sin tener un costo computacional tan alto. Ya, y un último detalle para continuar con eso. Si el RLS converge rápido, supongo que necesitan filtrar los datos antes de meterlo al RLS. Nosotros no hemos filtrado los datos. Converge bien, incluso sin filtrar. Ya, bacán. Sí, claro, lo cual puede ser mejorado. Yo creo que una alternativa para poder mejorar los tiempos de ejecución del algoritmo es justamente filtrar y poder trabajar con quizás un tiempo de muestreo más grande para la estimación de parámetros, porque como dije antes, ya que no varían rápidamente, no estás obligado a hacer una estimación de parámetros dentro de cada instante de ejecución del algoritmo. Hasta el momento nosotros lo hicimos en cada ejecución del algoritmo, estima los parámetros, lo cual creo yo no es necesario. Así que hay bastante espacio para poder optimizar también estos métodos. Vale. Gracias, Diego. Andrés. Hola, Héctor. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien. Gracias. Gracias por la presentación interesante. Tengo unas dudas que tienen que ver con la parte inicial. Mencionaste ¿qué pasa con... Se ha demostrado que el control predictivo de estados finitos, cuando hiciste la comparación al inicio, se ha demostrado que, bueno, tiene un buen seguimiento, es simple, destacaste lo simple que era. Sin embargo, cuando se quieren mejorar, reducir la frecuencia de conmutación de los semiconductores, es necesario, y manteniendo ciertos KPIs como el THD, se hace necesario extender los pasos de predicción, se habla de multi-step, y desde ese punto de vista mi pregunta es, ¿cómo tú crees que se adaptaría o para extender lo que tú has presentado a un paso, extenderlo para multi-step? Que es donde uno puede mejorar la frecuencia de conmutación sin sacrificar tanto, por ejemplo, el THD de la onda resultante. Claro, súper interesante la pregunta, Andrés. En el caso del control predictivo por estados finitos, el crecimiento de la carga computacional, cuando tú aumentas los tiempos el horizonte de predicción, crece exponencialmente. Entonces, ahí tendríamos un problema si es que nosotros pretendemos sumarle a toda esa carga computacional, además de estar haciendo la estimación de los parámetros dentro de cada instante de actualización. Entonces, como decía antes, una alternativa para poder hacer eso es desvincular, digamos, separar en el tiempo la estimación de parámetros de la ejecución del algoritmo, y como la planta tiende a cambiar, las constantes de tiempo de cambios de parámetros en una máquina o en un sistema eléctrico son relativamente lentas en comparación con el muestreo, yo creo que son prácticamente independientes una cosa con la otra. O sea, puedes tener el algoritmo de estimación que está construyendo tu modelo basado en datos, y por otro lado tu estrategia de control predictivo con horizonte extendido de control. Yo creo que perfectamente se pueden separar. Ahora, si yo tratara de hacer eso con este algoritmo tal cual, de extender el horizonte de predicción a 3 o 4 pasos, probablemente tan directo no sería. Tendría que haber algún tipo de trabajo en cuanto a la optimización o la mejora del algoritmo computacional para no sobrecargar demasiado al procesador. De acuerdo. Entonces, básicamente, eso sería tener
el control predictivo convencional y en paralelo un RLS. Sería, ¿sí? Claro. Como, por ejemplo, para la máquina el modelo está bien probado, se conoce muy bien, entonces eventualmente no van a aparecer dinámicas, tal como lo mencionaste, que es una de las ventajas del método el método que ustedes han estado trabajando. Claro, ¿Sí? exactamente. La máquina de dinámica es bastante conocida, entonces, a no ser que sea una aplicación muy especial, yo creo que sería perfectamente posible enfocarse en la estimación de algunos parámetros críticos y con eso lograr, pero eso ya sería como un control predictivo adaptativo, más que un control predictivo sin modelo fenomenológico, porque tendrías tu modelo fenomenológico, pero estarías complementando la precisión de los parámetros. Pero no caería, digamos, en la línea del control predictivo sin un modelo fenomenológico de predicción. Perfecto. Y respecto en mi segunda pregunta, mencionaste el tema de el convertidor, pero asumiendo que tú asumes conocida la entrada al sistema, ¿sí? ¿Cómo eso, tú, por ejemplo, puedes mejorar esa estimación si le incorporas, por ejemplo, el modelo del convertidor, ya sea con su caída de tensión, tiempos muertos, etcétera? ¿Han hecho esa prueba o básicamente es insignificante la mejora que pueda obtener? Y la verdad que es Eso, un comentario súper interesante porque no lo hemos hecho, pero como el modelo no considera básicamente engloba todo en una relación de entrada-salida, básicamente debería ser capaz de, o esa sería una hipótesis de investigación, debería ser capaz de absorber esas caídas de tensión, esas no linealidades en los semiconductores, etc. Porque el modelo se está construyendo en base de las mediciones de la salida de tu planta y la entrada de tu planta, que ya es el voltaje que sale de tu inversor. Entonces, yo creo que debería ser más o menos transparente en cuanto a eso. ya. Muchas gracias, Héctor. Bueno, Andrés. Gracias, Andrés. Gracias, Héctor. ¿Más preguntas? Si tienen preguntas, levanten la mano. Yo por el momento solamente, Héctor, quería preguntarte algo que tocaste bien a la pasada. Eh, ¿Cómo ves tú en esta propuesta o en este espacio de trabajo la utilización de métodos de inteligencia artificial para poder caracterizar ahí el comportamiento, la dinámica del sistema? ¿Tiene sentido? ¿No tiene? ¿Se ha hecho? ¿Cómo, si te puedes explayar respecto a eso, por favor? Sí, 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 sí. Eh, los métodos basados en datos, los métodos de inteligencia artificial están pegando fuerte también en esta área. Entonces, en este trabajo en particular, en el control predictivo de la Model Free de la máquina de inducción, tuvimos un trabajo, se podría decir, multidisciplinario, con un equipo de investigadores que eran como especialistas en la parte de datos. Entonces, ellos fueron los que propusieron este esquema basado en la estimación SBR, de lo cual honestamente yo no sé mucho de esa área, pero estuvimos trabajando en paralelo. Yo les decía, miren, estas son las variables que podemos medir, que serían, por ejemplo, velocidades, voltajes, corrientes en la máquina, y estas son las variables que no podemos medir, están ocultas porque no tenemos acceso a ellas. Entonces, en función de esos datos, ellos pudieron construir un modelo que con mucha precisión era capaz de estimar el flujo de estator basado en estas variables. Y, o sea, este es uno de los modelos que ellos lograron construir, porque tenían modelos de voltaje con respecto a corriente, de voltaje con respecto a velocidad, solamente de voltaje. O sea, ellos fueron probando diferentes, como era un modelo, entre comillas, de caja negra, iban probando diferentes combinaciones de entrada y salida hasta lograr la estimación de los parámetros que necesitábamos. El problema, y aquí hay harto trabajo por hacer, es que esa estimación, como era basada en datos, era muy poco flexible. Entonces, solamente podía obtener una buena estimación del flujo cuando se trabajaba en ciertas condiciones nominales. Por lo tanto, este algoritmo de estimación de la resistencia solamente puede funcionar, no puede funcionar, digamos, en un cambio de marcha o en una perturbación. Hay que buscar una condición en la cual la máquina está funcionando en sus condiciones nominales y ahí puede funcionar el algoritmo de autosintonización o de estimación de parámetros.
La gracia es que este parámetro en particular tampoco cambia tan rápido, entonces uno puede buscar el momento en que los datos son propicios para poder hacer la estimación. Y eso es lo que hicimos con este trabajo en particular. Pero de todas maneras hay un mundo de posibilidades para poder utilizar herramientas de inteligencia artificial o basados en datos para poder obtener diferentes modelos o mejoras a los modelos. Gracias, Héctor. Y aprovechando esa imagen, ¿los datos con los cuales entrenaron ese modelo son datos simulados? ¿O cómo hicieron la data, digamos, para...? Sí, en este caso trabajamos solamente con simulaciones. Ya. Ahora estamos llevando esto al laboratorio, pero no con la máquina de inducción, porque la máquina de inducción tiene justamente todas estas dificultades. Estamos probando con la máquina de imanes permanentes, que tiene un poco menos de exigencia desde el punto de vista de la estimación del flujo. Así que por eso no hemos avanzado mucho más en el tema experimental. Así que todo lo hicimos con simulaciones y de esa manera recopilábamos los datos y se pudo llegar a estos modelos de estimación. Ya. Es una acotación, digamos, y tienen pensado cómo hacer esa transición, digamos, desde el modelo generado con datos simulados a implementarlo en un sistema real. Te lo pregunto porque, bueno, nosotros estamos trabajando en algo parecido y entrenamos todo en simulación y después lo llevamos a hardware in the loop Ujú. con el sistema detallado, muy detallado, digamos, y ahí hubieron pasos intermedios, en el sentido de que la estructura que tú entrenas en simulación a veces no funciona 100% en la realidad. No sé si han visto algo de eso, o esperan verlo, o han planeado algo en esa Sí, dirección. de todas maneras nosotros pretendemos hacer algo similar. También estamos trabajando con hardware in the loop, pero hasta ahora, como te decía, nos enfocamos en la máquina de imanes permanentes. Dejamos un poquito de lado la máquina de inducción. Hicimos unas pruebas al principio, pero teníamos problemas justamente en la ejecución del algoritmo. No nos daba, digamos, el tiempo de procesamiento como para poder terminar el algoritmo, había overflow. Así que ahí pasa por un proceso de un poco optimizar el código y quizás hacer algunas modificaciones como las que mencioné antes, de tratar de separar los tiempos en los cuales se hace la estimación de los parámetros. Por ejemplo, uno no tiene por qué estimar el modelo de corriente y el modelo de flujo en cada paso, a lo mejor se podría hacer alternadamente, porque no son cosas que van a estar variando dentro de cada paso de simulación o paso de ejecución, que son microsegundos. Irrisorio que las variables de una máquina, por ejemplo, cambien en un lapso de tiempo de microsegundos. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer para ir optimizando eso. Pero tienes mucha razón, es desafiante también pasar de estos esquemas de simulación a la parte experimental. Gracias, Héctor. ¿Más preguntas? Si tienen más preguntas, levantar la mano. Al parecer no. Ok. Bueno, muchas gracias, Héctor, por tu tiempo, por tu excelente presentación. Gracias a los asistentes. Y bueno, solo comentarles que estén atentos, que se vienen más charlas. Yo creo que la primera semana de diciembre ya va a ser la última charla del año. Así que gracias por la asistencia y gracias, Héctor, por tu disposición y por tu tiempo y muy buena charla. Muchas gracias, Claudio. Gracias nuevamente por invitarme y gracias a todos los asistentes por venir a esta presentación. Que estén todos muy bien. Igual, chao, chao. Chau. Chao, Chao, doctor, gracias. Chau, Chao, chau. gracias. Chao, chao, doctor. Chao, Claudio. chao, nos vemos.